El Chamo Gutiérrez es muy bueno, sí es muy bueno, sí lo conozco, es un gran creador de contenido. Vamos a verlo. Muy bien. Esto es, ¿qué tan peligrosos son los floods? Análisis biológico y fisiológico por Chamo Gutiérrez. Obviamente Chamo Gutiérrez es un vato que creo que es médico, o si no es médico debe ser enfermero por el tipo de terminología que utiliza en sus videos, lo cual lo hace muy interesante. Dice, hecho, sí, ya tiene rato, ya lo había jugado. Cuando juegas ese modo fortaleza con los termínidos es literalmente Starship Troopers, brother. Dice, Cuervo, a veces llego hecho basura del día, a veces no me quiero ver en el espejo, pero llego a estos streams, tiramos líneas en el chat, me siento en casa. Estás en casa, Cuervo. Somos compas, somos amigos entre todos. Es una comunidad todavía sana. De hecho, en general, la comunidad de Cthulhu TV es bastante sana. En YouTube he tratado de hacer todo lo posible por mantenerla. Y en Twitch es todavía más pequeña porque solamente viene la gente que ya nos conocemos, que ya nos queremos mucho, que ya nos hablamos a nivel más personal. Y todavía es controlada. Obviamente, como el canal va a seguir creciendo y el Twitch va a seguir creciendo, cada vez vamos a hacer más. Y eso se va a perder algún día, pero disfrutémoslo y que dure lo que tenga que durar. Let's go. Vamos a ver ya qué tan peligrosos son los floods. Pero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de la que sin duda es la amenaza o enemigo que más me han pedido en los comentarios, los Flood de Halo. En este video analizaremos las capacidades y características de esta especie, siempre intentando darles una explicación fisiológica para así clasificarla en nuestra escala de peligro. Pero como es costumbre, primero pongámonos en contexto. Es imposible entender a los Flood sin antes hablar de los precursores, una especie extremadamente avanzada tanto a nivel biológico como tecnológico, hasta el punto de ser considerados transinteligentes. Esto es la ¿Transinteligentes? Colocar bandera aquí, por favor. Seguimos. Capacidad de afectar la realidad del universo a través de la propia conciencia, un fenómeno denominado como física neural. Los precursores, en su posición como la especie más avanzada del universo conocido, tenían como principal propósito en su existencia el cuidado, protección y desarrollo de todas las formas de vida. Una filosofía denominada el manto de la responsabilidad que los llevaría a viajar a través de distintas galaxias, sembrando vida y desarrollándola a su paso. Todo muy bonito hasta que llegaron a la Vía Láctea, donde ayudarían a alzarse a dos especies muy prometedoras, los humanos y los Forerunners. Estos últimos, una especie beligerante y orgullosa, estaban convencidos de que serían ellos quienes heredarían el manto de la responsabilidad una vez los precursores se retiraran. Sin embargo, fueron los seres humanos quienes serían escogidos como herederos. Los Forerunners, un poco resentidos por esto, tomaron Un poco resentidos, dice. Harkandi, está desnuda, está desnuda. Seguimos. Drástica decisión de erradicar a los precursores de la faz del universo, iniciando una guerra a traición contra sus creadores, quienes prácticamente no se defendieron ante el shock de ser atacados brutalmente por una especie que ellos mismos habían ayudado a crear. Los pocos precursores se pasaron de verga, güey. Supervivientes de esta guerra terminarían por retirarse a la pequeña galaxia satélite de Paquetona, adoptando la forma Paquetona, la que tengo aquí abajo. ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron lo? Bueno, ya, perdón. Seguimos con el video, güey. De un fino polvo compuesto por moléculas orgánicas pero inertes que eventualmente les permitiría renacer. Sin embargo, el resentimiento, el odio y el rencor albergado ahora por los precursores hacia sus... Harkandi se va a cambiar en el otro cuarto porque tiene miedo que en algún reflejo le veamos las chichis. No se te ve nada, morra, tranquila. Si no vendemos más, no pasa nada. Let's go. Creaciones terminaría por corromper. Gracias, mi Doy Martínez, por esa poderosísima suscripción. Sabes que te amo, mi buen. Let's fucking go. Dice Rick Martea, Carmelo, imagina que eres el más viejo de la familia, pero tu padre le dará todo al más joven, pero es muy nombre y te hace ver que tú no mereces eso. Probablemente eso pase, güey. Y ahí está el moderador, güey. Probablemente eso pase, güey. Probablemente, a pesar de que no voy a explicar qué, yo estuve en no voy a decir qué, y hice no voy a decir qué, ese día no me va a tocar, güey. Se le va a tocar a mi hermano menor, güey. ¿Por qué, güey? Porque él es el favorito de la familia. Es la vida. Así sucede en TNT y en la realidad, hermano. Es lo que hay, güey. Hay un chiste de un cómico que lo dice, güey.
sobre un padre, unos señores que están discutiendo sobre a quién le van a dejar la casa. Y dice, oye, ¿a quién vamos a dejar la casa? Ya estamos grandes en el testamento, güey. Mira, no se la podemos dejar a Manuel porque pues él ya tiene su casa, él ya no la necesita, él se ha administrado bien. Ok. Y pues a Juanita tampoco se la podemos dejar porque pues ella ya se casó, ya tiene hijos, ya tiene su familia. Pues se la vamos a tener que dejar a Ricardo. Si es que Ricardo es bien pendejo, nunca va a tener casa. No, pues mejor le dejamos la casa a él. Y dice el vato, ¡cabrón! Le están dejando la casa al güey que no se administra bien, que vale pura verga, güey. Obviamente va a vender la pinche casa, güey. No tiene ninguna pinche lógica, ¿verdad? Con esto quiero aclarar que no digo que mi hermano sea Ricardo. Solamente digo que la vida es injusta, pero es lo que hay, güey. Let's go, güey. Siempre ha sido, güey. Siempre ha sido. A mí, mi papá me dijo que los videojuegos eran para pendejos. A mi hermano le compraron todas las consolas que quiso, güey. Incluso un Nintendo 64 una vez. Ya ni había Nintendo 64. Pero como el morrito quería Nintendo 64, güey, le consiguieron un Nintendo 64, güey. Una vez dicho esto, y ya que he sacado mis rencores íntimos, sigamos viendo el video. Let's fucking go, güey. Y alterar la naturaleza de este polvo, convirtiéndose en la semilla que daría origen a los Flood, aunque este en realidad fue un proceso más bien lento. Los primeros en encontrarse con este polvo corrupto serían los seres humanos de una súper avanzada civilización cientos de miles de años previa a la nuestra. A pesar de que el polvo fue considerado como inofensivo, los humanos se dieron cuenta de que este tenía efectos positivos sobre el comportamiento de sus mascotas, los Feru, por lo que empezaron a usarlo sobre estas. Varias generaciones de empolvamiento después, estos animales empezaron a mostrar comportamientos caníbales y el crecimiento de tentáculos. Y fue aquí donde realmente nació la infestación Flood, que no tardó en afectar a los seres humanos. Los Flood han... O sea que todo empezó por alimentar perritos, güey, perritos alienígenas. Dice Rick Martea, rayos, abrí una caja de Pandora, Sorge. No, no te preocupes, esto siempre lo he platicado con mi hermano. Obviamente él lo niega y dice, no, yo he sufrido bastante, tú no sabes lo que yo he sufrido, porque yo tuve 2 bicicletas y a ti nunca te compraron bicicleta. ¿Y cuál es la parte donde tú sufriste, güey? Oh, no, pero es que sí sufrí porque, mira, yo fui a una... Ya, güey, no, ya. Es como esas discusiones, güey, cuando digo que es más chingón ser flaco que ser gordo y los flacos se enojan y yo sigo demostrándoles por qué es más culero ser gordo y al final de la discusión digo, güey, ¿para qué pierdo mi tiempo, güey? Solamente me estoy humillando más y más, güey. Ya no tiene sentido, güey. Claramente es mejor ser flaco que ser gordo, güey, pero bueno, güey. Let's go, güey. Let's fucking go. Recibido múltiples nombres a lo largo de su historia. Los Forerunner, por ejemplo, los llamaban Inferi Redivivus, muertos resucitados o resucitados infernales. Pero el nombre que mejor les caracteriza es simplemente... Esa animación que está mostrando, ¿de dónde lo está sacando, güey? ¿Es de alguna animación? Mira, todavía dice el moderador, güey. Solo no voy a decir nada porque mi trabajo aquí es papear al chat, no al streamer, güey. Sigamos viendo el video, güey. Hello Animation, güey. Dice, creo que sacaron anime. No sabía que había un Hello Animation. ¿Qué es eso, güey? El parásito, debido a que esta especie necesita consumir a otras no solo para multiplicarse, sino también para desarrollar sus capacidades de combate e inteligencia. Los Flood se propagan principalmente mediante 2 vías, las formas de infección Flood y la inhalación de esporas. Las formas de infección Flood son organismos relativamente pequeños que usan sus tentáculos para adherirse y penetrar la piel de sus víctimas hasta hacer contacto directo con el sistema nervioso central, en el cual inoculan supercélulas Flood para así tomar el control. Por esta razón, la presencia de un sistema nervioso central es un requisito necesario para que los Flood puedan afectar a una especie directamente. Este es un proceso extremadamente rápido y violento que usualmente lleva a la muerte del infectado debido a la tendencia de estas formas infecciosas a fracturar las vértebras cervicales de sus víctimas o cuando menos a asfixiarlas. Sí, toma segundos contagiarlo. Es muy parecido a los necromorfos en ese sentido. O sea, solo toma segundos, güey.
algo completamente intencional, dado que la infección Flood, a diferencia de otras que hemos visto en videos anteriores, no necesita de un cerebro funcional para controlar a sus víctimas. Todo esto sucede en cuestión de segundos y tiene como resultado la creación de una forma de combate Flood, la cual puede tener distintas características dependiendo de la especie del infectado, pero estas, en líneas generales, comparten una serie de rasgos comunes, como el crecimiento de formaciones óseas que funcionan a modo de látigo o garras, el crecimiento de un tejido amarillento e invasivo y la aparición de estructuras similares a las hifas de un hongo. El crecimiento de este nuevo tejido invasivo probablemente se deba al hecho de que en las formas de combate Flood los órganos son licuados y sus componentes redistribuidos al resto del organismo para promover el crecimiento de las garras por un lado y para reforzar músculos y huesos por el otro. Cualquier tejido sobrante se almacena alrededor de la superficie a modo de protección contra traumatismos o degeneración térmica, algo paralelo a lo que podemos ver en la distribución del tejido graso en los seres humanos. Es probable que el tinte amarillento de este tejido se deba a la acumulación de bilirrubina o de algún pigmento. Hasta luego, Cristian. Ve a descansar, hermano. Sé que chambeas y tienes que mañana darle con todo. Let's fucking go, brother. Análogo. La bilirrubina es un derivado de la destrucción de la hemoglobina. La bilirrubina, hay una rola, ¿no? Se me subió la bilirrubina, ¿no? Una rola que dice así, güey. La cual es la proteína que le da el color rojo a nuestra sangre y que sirve para transportar el oxígeno. Obviamente otras especies como los hongos o los sangili no tienen hemoglobina, su sangre no es roja, pero es de esperar que cuenten con algún pigmento hemático capaz de fijar oxígeno o alguna otra molécula que sirva como reemplazo a este. Sin ir muy lejos, la hemelitrina, una proteína usada para fijar oxígeno por algunas especies de invertebrados marinos, proporciona un color púrpura a la sangre, mientras que otra molécula, la hemocianina, proporciona un color azulado. No estoy diciendo que estas moléculas sean exactamente las presentes ni en los sangili ni en los ungoi, pero podrían ser similares. Así que es posible que el metabolismo Flood simplemente degrade todas estas moléculas en un único pigmento común responsable del característico color amarillento de las formas de. De hecho, cuando matas a los élites y a los enanitos y a todos los güeyes, sacan allí ¿cómo se llama? Bonai, dejan tirado ahí por todo el terreno, güey. Combate. Y hablando de metabolismo, todas las funciones de los órganos perdidos en el proceso de licuefacción serán llevadas a cabo a nivel local por las supercélulas Flood, entidades capaces de analizar, degradar, reorganizar y, más importante aún, convertir a las células del huésped en más supercélulas Flood. Pero si es solo un ente parásito, ¿cómo se organiza como ejército? Solo será una mente. Son una mente colmena y ese es el detalle. Eso es una de las cosas que lo hace tan poderoso. El Flood y el Flood, los Zergs, los tiránidos. Bueno, tiránidos es un caso especial, pero el Flood, cuando absorbe un cuerpo, asimila el cuerpo, lo deforma y los recuerdos que tenía ese cuerpo pasan a ser parte de la mente colmena. O sea que si un Flood infecta a un comandante de la Fuerza Aérea, ahora tiene todo el conocimiento de las misiones secretas de esa Fuerza Aérea, ¿vale? Eso lo vi en un video de Chamo Gutiérrez, por cierto. Este tipo de células son descritas como músculo pensante, por lo que podemos asumir que tienen características intermedias entre una neurona y un músculo. Esto quizás suene bastante fantasioso, pero lo cierto es que de los 4 tipos básicos de tejido que hay, conjuntivo, epitelial, nervioso y muscular, son precisamente el tejido nervioso. Como la estrella de Wish, según Soul. Ya reaccionamos a ese video, güey. Y el tejido muscular, los que más se parecen entre sí, por lo menos en cuanto a función. De hecho, la característica más famosa que tienen las neuronas, el poder generar y conducir impulsos eléctricos, es algo que también pueden hacer los músculos. Para muestra está el corazón, donde el sistema que se encarga de generar y Dice Rick Martea, da miedo si un soldado fue asimilado y es experto en reparar naves estelares, ya valimos a reparar una nave y comenzará a infectar planetas. Sí, básicamente. Por eso por eso todo lo que es Flood para arriba, estamos hablando de las razas más letales de la ficción. O sea, todo lo que es Flood, todo lo que es tiránido, todo lo que es ¿cuál otro dije? Los Zergs. Estamos hablando de lo top. Solamente superado por 2. Ya hablamos de eso, no entremos en discusión otra vez, güey.
distribuir los impulsos eléctricos que permiten su contracción está formado no por neuronas, sino por células musculares especializadas. Precisamente es por eso que el corazón se contrae de forma autónoma y espontánea, sin que el cerebro lo controle, aunque aún así lo regule por otras vías. Pero un ejemplo aún mejor, en mi opinión, son las células intersticiales de Cajal. Estas son, por decirlo de forma sencilla, el marcapasos del intestino. Se encargan de coordinar el peristaltismo, esa coordinación sincronizada que propulsa los alimentos y que ya mencionamos en el video de Left 4 Dead. Estas células derivan de las mismas células madres que producen el músculo, aunque funcionalmente sean más similares a una neurona. Eso que estamos viendo es caquita, literalmente. Dice Rick Martea, los seres no necesitan naves, ellos se convierten en naves. Más terror, ellos no respiran en el espacio porque reciclan todo el CO2, lo rompen y usan el oxígeno. Sí, por eso dije que los Zerg son letales. Hay tiránidos que hacen lo mismo también. Dice, es la idea de la cosa pero salía de las manos. En otras palabras, si no hubiera caído en el Ártico. Sí, un poco live, vida inteligente, Calvin. Sí, esta capacidad de generar y transmitir impulsos eléctricos está directamente ligada a un metal sumamente importante para este proceso, el calcio. Si recuerdan, en el video de Metro hablamos sobre cómo unos niveles demasiado bajos de calcio provocan un estado llamado tetanía, una contracción anormal de los músculos, precisamente porque estos necesitan de calcio para funcionar apropiadamente. De esta forma, y en total concordancia con lo explicado anteriormente, uno de los requisitos fundamentales para que se dé la infestación Flood es que el futuro huésped tenga reservas de calcio suficientes en su organismo. En teoría, el calcio sería necesario no solo para las modificaciones anatómicas que sufren los afectados, sino también para el correcto funcionamiento de las supercélulas Flood a la hora de llevar a cabo dichas modificaciones y de interactuar con las células del huésped. Visto así, la infestación Flood tiene bastante... Dice Coach, la única desventaja de la mente colmena es que si encuentra la manera de dañar su sistema se propaga a todos. Depende, porque no recuerdo si son los Zergs o los tiránidos que tienen sistemas defensivos para eso. Sí, ya sabes, Warhammer, siempre uno más que tú. Los quiero, Warhammer. Coherencia interna entre los requisitos y la fisiología explicada. Pero volviendo a las modificaciones anatómicas, la pérdida de los órganos internos conlleva varias ventajas para el combate, principalmente la pérdida de una gran cantidad de puntos débiles. Por ejemplo, los dos órganos que más sufren daños durante un traumatismo, el hígado y el vaso, ya no pueden romperse y provocar una hemorragia masiva, sencillamente porque ya no existen. Es más, las formas de combate Flood directamente no tienen ni una gota de sangre que perder. Y es en parte por esta razón por la que pueden perder extremidades o grandes cantidades de tejido y aún así seguir en pie. Por cierto, si te gusta esta clase de contenido con explicaciones y teorías basadas en hechos científicos reales, por favor suscríbete. Este video es parte de una serie en desarrollo de la que ya hay varios episodios publicados. Volviendo al tema, no todos los individuos infectados por los Flood se convierten en formas de combate. Aquellos infectados pertenecientes a especies con una anatomía menos óptima para luchar son convertidos en formas portadoras. Este es el destino de, por ejemplo, los Ungoi y los Kikjar. Las formas portadoras también ven sus órganos licuados, aunque estos son usados para la creación de formas infecciosas que contendrán en su cavidad interna, junto con gases a alta presión y una gran cantidad de esporas que les permiten literalmente estallar al ser atacados, aunque también pueden estallar a voluntad, provocando bastante daño y promoviendo la extensión del parásito. Sí, a huevo, explotan y contagian, güey. Como se habrán dado cuenta, existen una serie de condiciones necesarias para que una especie pueda ser afectada. Están diseñados para propagarse directamente por los Flood, y es por esta razón que normalmente no vemos formas de combate derivadas de algunos especímenes como los Leggolo, que no cuentan con un sistema nervioso central, o como los Yamé, que al contar con un exoesqueleto quitinoso no tienen la cantidad de calcio necesaria como para sustentar el proceso de infestación. Ahora, esto no significa que la biomasa de estas especies no pueda ser usada por el parásito con otros fines, como por ejemplo puede ser usada como nutrientes, para modificar el entorno o, más importante aún, contribuir en la creación de una Gravemind. Una Gravemind funciona como el centro neurálgico pensante de la infestación Flood. Esta es capaz no solo de coordinar y dirigir a las formas de combate, sino también de adquirir los conocimientos y habilidades de los individuos infectados para usarlos a nivel general. El papel de la Gravemind es de tal importancia que el desarrollo de los Flood se divide en etapas en función de la presencia o no de una de estas. La primera etapa es la etapa silvestre, en la que las formas de combate individuales tienen un mínimo nivel de estrategia o táctica.
actuando principalmente por instinto, aunque esto no quiere decir que no exista cierto grado de comunicación entre las formas de combate. Estas pueden transmitir mensajes sencillos mediante feromonas, y aquí es donde entran... O sea, todavía son ferales. En la primera etapa... Ok. Realmente, si no hay una Gravemind, todavía no son una mente colmena como tal. En la primera etapa son meramente ferales. Yo pensaba que cuando vi una etapa de infestación, ellos ya estaban conectados con alguna base maestra Gravemind en otro planeta. Como ahora han dicho que hacen los xenomorfos en los cómics, o como xenomorfos, perdón, o como hacen los necromorfos, que aunque empiecen a infestar un planeta, ya están en contacto con las lunas hermanas. O sea, cuando inician están en una leve desventaja, por así decirlo. Esas estructuras similares a las hifas que vemos en la mayoría de las formas de combate. Personalmente creo que se trata de órganos olfatorios para permitir esta clase de comunicación basada en feromonas. No tengo pruebas al respecto, así que también te invito a dejar tus propias teorías. Durante la fase silvestre, el único objetivo de los Flood es aumentar la cantidad de biomasa disponible para así formar una proto-Gravemind, lo que sería una Gravemind aún en desarrollo, la cual, una vez desarrollada completamente, lleva a los Flood a la siguiente fase, la etapa coordinada. En este punto los Flood ya son manejados centralizadamente y son capaces de trazar estrategias y de integrar los conocimientos, habilidades y capacidades de aquellos consumidos por el parásito. Dice David, Carmelo, ¿tú qué crees que pasaría si los Eldrasis de Magic entraran a otros mundos de ficción? Marvel, Dragon Ball, Metroid, Halo, los Cazafantasmas y Berserk. Si hay forma de derrotarlos. Si entra en Rakul sí sería un problema, pero sí hay formas de derrotarlos. En el caso de Dragon Ball hay muchas formas. En Metroid les costaría un poco más trabajo. En Halo les costaría un poco más trabajo. Pero sí, son brutales. Sobre todo porque se pueden mover entre mundos. Básicamente en Magic todos se pueden mover entre planos, de hecho. Dice Rick Martea, es más bien así, Carmelo, lo primero es infectar, consumir, repiten el proceso. Si hay suficiente biomasa, pasan a la parte de crear la primera Gravemind. Luego repiten el paso de infectar y consumir, güey. Para lograr sus objetivos. Es decir, si los Flood consumen a un ingeniero capaz de reparar naves y vehículos, la infestación Flood en general ahora podrá usar estos conocimientos para reparar naves y vehículos. Lo mismo si consumen a un piloto, o un químico, o un general. Era lo que les decía, absorben el conocimiento. ¿Saben quién también absorbe el conocimiento? Alguien lo comentó en el chat, pero para la gente que no lee el chat y luego clipeamos esto, Dithin también absorbe el conocimiento. O sea, cuando absorbe Dithin a una persona, sus conocimientos pasan a la criatura de Dithin. Por eso es tan peligrosa. Tengo entendido que The Blob no lo hace. Tengo entendido que Calvin tampoco lo hace. Tengo entendido que los necromorfos tampoco lo hacen. Aunque los necromorfos sí pueden llegar a tener cierto nivel psíquico sobre los contagiados. Pero no completamente. Y está muy cabrón eso, güey. Dice el jefe maestro. Bueno, él es el jefe maestro, debe saberlo. Lo que en otras maneras el Flood Carmelo sabrá lo que sabe Carmelo, pero el Flood del Pure solo sabrá lo del Pure. Te mamaste, güey. Dice Rick Martea, la cosa del otro mundo hace lo mismo, pero más rápido. Tanto que pueden hacer naves espaciales en la peli para eso. ¿Sí? ¿Se imaginan que absorban un campeón de ajedrez y un estratega militar? Qué loco, güey. Sí, güey. Conocimientos de estos individuos pasarán a formar parte de la conciencia de la Gravemind. Esto significa, por supuesto, que las formas de combate pueden operar armas de fuego, vehículos blindados, naves, artillería e incluso bombas nucleares o toda clase de armas de destrucción masiva si las tienen a mano. Y es la obtención de esta clase de conocimientos lo que determina el paso a la tercera fase, la fase interestelar, en la que los Flood pueden valerse de los recursos de las especies consumidas para propagarse entre distintos sistemas solares, aumentando drásticamente su alcance. Existe una cuarta fase hipotética, la fase intergaláctica, en la que los Flood podrían abarcar galaxias enteras. Hay que mencionar, por cierto, el hecho de que la Gravemind no es el máximo estado de desarrollo de los Flood. Ese puesto corresponde a las Keymind. Eso claro si ignoramos el cambio del concepto de Keymind que hubo en Halo Wars 2, pero en aras de la simplicidad, una Keymind es básicamente una Gravemind de proporciones planetarios. Una luna hermana.
una capacidad intelectual y de cómputo muy superiores a las de cualquier otro ser vivo, biológico o artificial. En este sentido, es bastante llamativo el hecho de que la Gravemind de la instalación 05 es capaz de articular un lenguaje casi poético sobre la marcha, con total fluidez y sin ningún esfuerzo. Carmelo, ¿has visto la historia del manto de responsabilidad en Halo? El otro día lo vimos, más o menos sí sé de qué trata. Rock and metal and time. Now I shall talk, and you shall listen. Esto es una señal clara de que las capacidades de los Flood van mucho más allá de lo meramente bélico, si tenemos en cuenta que incluso se preocupan por la estética del lenguaje que utilizan. Aunque volviendo a lo bélico, cuando los Flood han alcanzado suficiente biomasa como para formar una Gravemind, estos ya no dependen de la creación de más formas de combate para continuar luchando, sino que pueden crear formas Flood puras. Estos son seres creados directamente a partir de la biomasa acumulada y sus características y capacidades ya no dependen de la especie del individuo infectado. Las formas puras Flood pueden cambiar radicalmente su anatomía en cuestión de segundos para adaptarse a distintas necesidades tácticas. Principalmente son tres. En primer lugar, la forma de ataque cuerpo a cuerpo, que a pesar de ser lenta, cuenta con prolongaciones óseas a modo de cuchillas y con un exoesqueleto endurecido a modo de armadura que le permiten acercarse y atacar con facilidad. En segundo lugar, tenemos a la forma de ataque a distancia, que es capaz de usar fragmentos óseos a modo de proyectil, los cuales lanza de glándulas especializadas desde lo que podría considerarse su abdomen. Y finalmente está la forma de acecho, la cual precisamente acecha a sus víctimas en espera del momento oportuno. Ok, estas son las verdaderas formas del Flood, ya convertidas en modo soldado. Y de un lugar ventajoso desde el cual atacar, convirtiéndose en alguna de las formas mencionadas anteriormente. La verdad es que los Flood en teoría podrían abarcar una infinidad de formas distintas, aunque estas tres parecen ser las más comunes. Y si el prospecto de enfrentarte a una especie de zombies espacial, o sea, si se van a la galaxia de Star Wars y se comen un Jedi, podríamos... No, porque el Jedi no representa... La habilidad de la fuerza no es una habilidad mental, sino la cuestión de la fuerza es una relación de habilidad física, habilidad mental y también espiritual. Entonces, ya en lo espiritual ya no podrían controlar la fuerza como tal, pero sí sabrían cosas de la fuerza que mentalmente en teoría puedes investigar o estudiar. Sí, eso sí. súper inteligentes y armados no es ya de por sí bastante difícil, también está el hecho de que este parásito también se transmite por vía aérea. Las esporas Flood también son un medio de transmisión especialmente abundante allí donde hay una gran cantidad de biomasa acumulada, aunque ciertamente hay que señalar que esta parece ser una forma de transmisión mucho menos eficaz, en vista de que, por lo que podemos observar, no basta con una exposición transitoria, probablemente debido a que en los pulmones el contacto directo entre el sistema nervioso... Ahora yo les pregunto, ¿el Flood puede contagiar a un necromorfo? Porque es materia necrótica y está muerto. Tengo entendido que el Flood solo puede contagiar a formas vivas. En teoría no podría. Y la supercélula Flood contenida en la espora es algo considerablemente más difícil si lo comparamos con un tentáculo penetrándote directamente en la médula espinal. Y por cierto, la transmisión mediante mordidas y arañazos también es posible. Sin embargo, dejando de lado todo lo anterior, son dos cosas lo que realmente hacen peligrosos a los Flood. La primera es lo que se denomina como emergencia. La emergencia es un concepto utilizado en diversos campos de las ciencias para referirse a las propiedades que tiene un sistema, pero que no se pueden encontrar en ninguna de las partes individuales que componen dicho sistema. Para ilustrarlo, ninguna de las neuronas de nuestro cerebro tiene conciencia, ninguna de ellas puede ver, ninguna de ellas puede sentir, ninguna de ellas puede oler. Son solo células capaces de comunicarse las unas con las otras de diversas maneras. Sin embargo, en este acto... Siguiente pregunta. ¿El Flood puede absorber a los xenomorfos de Alien? ¿O el ácido corrosivo sigue siendo la vieja confiable para eliminar cualquier tipo de absorción por parte de entidades como The Thing, Calvin, los necromorfos, etcétera?
nuestro sistema nervioso como un todo sí que puede ver, sí que puede sentir y sí que puede oler, entre otras cosas. Son las 100 millones de neuronas en nuestro cerebro como un todo las que nos dan estas capacidades, nuestra inteligencia y pensamiento. Ahora, si tales capacidades surgen de 100 billones de células, imaginen lo que puede surgir de 100 billones no de neuronas, sino de cerebros individuales de distintas especies interactuando entre sí como un todo en la forma de una Gravemind. Esto es todo un nuevo nivel de sistema emergente y es por esta razón que los Flood pueden hacer cosas tan increíbles como corromper inteligencias artificiales mediante la llamada plaga lógica. Sí, no, eso sigue sin tener mucho sentido para mí, pero bueno. Esto no es un virus informático ni nada por el estilo, sino más bien la capacidad de convencer mediante razonamientos lógicos y filosóficos a cualquier conciencia no biológica de que la única conducta correcta es la de los Flood. Por esta razón no hay antivirus, cortafuegos o medidas informáticas que valgan contra esta capacidad. Todo esto acompañado, por supuesto, de algo de coacción, amenazas e incluso de la simulación de situaciones desagradables para la inteligencia artificial bajo ataque. Ahora, la segunda cuestión que hace extremadamente peligrosa a esta especie, y quizás la más importante, es que si recuerdan, al inicio del video dijimos que los Flood son el resultado de la corrupción de los precursores, formas de vida capaces de alterar la propia realidad mediante sus mentes. Y cuando los Flood alcanzan cierto nivel intelectual, pues también recuperan una parte o puede que toda esta capacidad. Aquí es donde el lore de Halo se pone bastante exótico, la verdad, con el concepto de la física neural, que propone que el universo en su totalidad está vivo y que las distintas partes que lo componen se relacionan de una forma en la que es posible intervenir. Los precursores eran capaces de llevar esto a cabo para, por ejemplo, teletransportarse, crear estructuras indestructibles, almacenar información de una forma universalmente accesible y eterna, en fin, toda clase de proezas tecnológicas inexplicables, incluso para los Forerunners. Ahora, este no es mi campo de experticia, si es que tengo alguno, pero sí que es cierto que la conciencia en sí misma agrega una nueva capa de realidad sobre el universo. El sonido o la luz son fenómenos que, tal como los entendemos, no existen realmente en el mundo natural. Las vibraciones de la materia propagadas por un medio se convierten en sonidos cuando hay una mente capaz de interpretarlas como tales. El rango del espectro electromagnético que conocemos como luz siempre está allí, pero solo se convierte en algo experimentable cuando hay ojos o alguna estructura análoga que pueda percibirla. Ciertamente esto no significa que la conciencia afecte la realidad a un nivel fundamental, pero sí que quiere decir que la realidad puede estratificarse a distintos niveles, y las experiencias que normalmente consideramos como algo real son el resultado de la interacción entre nuestra conciencia y aquella realidad más fundamental. Por otra parte, también está aquello de la mecánica cuántica, en la que un espectador sí que determina el comportamiento de ciertas partículas subatómicas, pero creo que ese es un ejercicio mental que mejor dejamos para otro video. En fin, que lo de la física neural suena muy loco, pero quizás está más cerca de la realidad de lo que pensamos. Y con esto explicado, las cosas de las que realmente serían capaces... Sí, ya se volvieron en arquitectos de la realidad en este punto. Ya son básicamente casi dioses. Los Flood, una vez alcanzado este punto, rayarían la omnipotencia. Y aunque es verdad que existe cierta capacidad para resistir la infestación Flood, como por ejemplo aquellas personas afectadas por el síndrome de Boren, la única esperanza real para detenerlos sería conseguir contener la infestación en sus momentos iniciales, cuando estos aún no tienen la capacidad material e intelectual como para salirse de control. Eso o activar la matriz de instalaciones Halo, armas de destrucción masiva que atacan a todo aquello que se base en la física neural, sistemas nerviosos incluidos, eliminando cualquier potencial huésped de los Flood. Una solución nada agradable, la verdad. Así que, por contar con las características de la peor plaga zombie que nos podríamos imaginar, sumadas a un superintelecto emergente y capacidades metafísicas, es que los Flood se llevan un 10 sobre 10 en la escala de peligro. Son una amenaza excepcional. El siguiente video será los Flood sobre los necromorfos, que me lo han pedido muchísimo. Si te interesa, recuerda suscribirte para que no te lo pierdas y déjame un comentario con tu opinión al respecto. Hermoso, hermoso. Hablamos de otro fucking nivel de infección. Dice Dom Martínez, si los Forerunners le hubiesen cedido el manto responsable a los humanos como debían, los humanos sí podrían haber erradicado el Flood al principio. ¿Cómo? Dice Headshot, como dato de la física neural, los precursores la usan para crear galaxias, pero el Flood en una ocasión lo usó para manipular múltiples universos a la vez y para atacar las mentes de los Forerunners en sus casi 4 millones de mundos. Su puta madre, güey. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí.